Ahora sí estamos acá y ya estamos aquí. Ahora sí, es que ando toda hecha bolas con tantas calificaciones. Entonces, bueno, estábamos viendo ya la regla de los 4 pasos. Ah, ya me acordé que buscaba, no estaba en el chat, es este. Es que hace rato entré al chat. Entonces, ustedes son 402 y vamos a ver, vamos a anotar, porque ahí se ve bien el portafolio de evidencias, lo que han entregado y lo que les falta, ¿no? Entonces, bueno, ahí está Arturo, acaba de entregar sus actividades, no sé si hoy o hace rato, no lo sé. Y también Luis Ángel ya entregó y por ahí Yoshabet también ya se puso a entregar. Y obviamente Francisco Martini, que ya está por acá, pues obviamente no va a entregar esto. Mire, esta es una recomendación, joven Francisco. Se los digo constantemente, no es entregar tareas y ponerse al corriente, es aprender. Ahorita que les ponga ejercicios, los van a resolver ustedes acá. O sea, ahorita ustedes me van a ir diciendo las respuestas de acuerdo a lo que ya aprendieron. También al revisar sus tareas me pude dar cuenta que algunos pusieron los resultados, pero los procedimientos no correspondían al resultado que obtuvieron. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si alguien obtiene 7 delta X, por ejemplo, obtiene 7X más 7 delta X, y luego abajo, en lugar de 7 delta X, le sale 5X. Entonces, obviamente ahí ya algo ya no cuadró. No pudo convertirse el 7 a 5, ¿verdad? Porque, bueno, aquí las matemáticas son muy precisas. Y luego, si no desarrollaron el binomio, pues tampoco es posible que hayan llegado al resultado porque tuvieron que desarrollar el binomio para saber qué eliminar. Luego, también me doy cuenta a la hora de eliminar términos que todavía a ustedes les cuesta trabajo eliminar términos semejantes. O sea, yo no puedo combinar x cuadrada con x porque no son términos semejantes. Uno tiene exponente 1 y el otro tiene exponente 2. Entonces, a la hora que yo a esa variable x ya le asigne un número, entonces ya no es álgebra, se convierte de álgebra a aritmética. Y entonces ahora sí puedo sumar, cuando ya convertí a x a 1, ahora sí puedo elevar 1 al cuadrado y luego sumarlo con 1. Pero mientras yo no convierta y siga usando álgebra, x al cuadrado es un término y x es otro término y x a la cuarta es otro término, así como a y b son términos diferentes. Por eso en el álgebra utilizamos y jugamos tanto con las letras, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en lugar de usar a y b o en lugar de usar x, vamos a usar u, v y w o w, porque ahorita ustedes ya manejan otro lenguaje, ¿no? Antes le decíamos a la V, no le decíamos V. Entonces, a veces cuando yo a alguien le digo, ah, sí, esa B, me dicen, ah, no, no es V, no es B, es V, porque a la B le llaman a la B labial. Antes la B se llamaba la B, le decíamos B grande o B labial, y a la B o V que ustedes conocen le decíamos V labiodental, porque no cierra uno los labios para pronunciar vaca, no decimos vaca con B labial, en cambio labios si se cierran los labios si se cierra para poder pronunciarla, ¿no? Entonces tenía que ver con la pronunciación. Hoy ustedes a la B de vaca, que nosotros le decíamos, le conocen como V, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, vamos a cambiar, porque también existen los cambios de variable. Entonces, debemos empezar a usar un lenguaje más amplio para lo que son las matemáticas, ¿no? Entonces, bueno, ya están revisadas por ahí sus tareas. Ahorita ya solamente los que tengan actividades pendientes nos vamos a quedar aquí. Entonces, bueno, Francisco se va a quedar, Braidan creo que ya va al corriente y todos los demás creo que ya estamos al corriente en actividades entregadas. No sé si, no vi si Saúl también ya entregó los ejercicios. Luego sucede que en lo que yo estoy por acá, rápido entran y entregan. Ok, Saúl también se tiene que quedar a entregarlos y los vamos a trabajar por acá. La otra vez trabajamos en salas, pero ya vieron que trabajar en salas pues sí está bien porque trabajan en grupos pequeños y todo, pero existe el inconveniente de que los datos se les acaban, de que tardamos más en resolver porque se pierde un poco más de tiempo. Es diferente de cuando doy la explicación, los resolvemos acá y luego ya ustedes se van y ya cuando pueden o tienen tiempo lo van resolviendo, ¿no? Pero bueno, también es una forma de que trabajemos aquí en las sesiones de Teams. Igual cuando tengamos salas, pues lo que pueden hacer es salir de la sala siempre y cuando regresen a dudas o cualquier cosa que tengan por allí, vuelven a abrir su sala, entran, me preguntan,
terminan de trabajar o entregan lo que se necesite allí. La sala es para que ustedes compartan, ustedes mismos ahí en su sala pueden compartir su pantalla y estar resolviendo ustedes mismos, ¿no? Hoy la tecnología, alguien me dijo el otro día, uy, no, ya tanta tecnología a mí me rebasa. Pues eso es lo que ustedes hacen aquí, utilizar toda esa tecnología y a veces no nos damos cuenta, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar con nuestros ejercicios. Ahí ya estaba compartiendo y en lugar de eso dejé de compartir. Ahora sí, ya pueden ver otra vez mi pantalla y vamos a empezar a trabajar con nuestros ejercicios. Fíjense, esto es lo que hemos visto, no lo voy a poner en pantalla completa para no dar otra vez todo el recorrido, pero sí vamos a ir haciendo siempre el enlace de lo que estamos viendo con lo que vamos a ver, lo que ya vimos, con lo que estamos viendo y con lo que vamos a ver. Entonces ya estamos viendo derivada y empezamos con lo que es la regla de los 4 pasos que está aquí. Hoy ya no vamos a usar la regla de los 4 pasos porque vamos a usar fórmulas. Y estas fórmulas implica hacer primero funciones, solucionar derivadas con funciones algebraicas. Son las primeras que vamos a ver y las que hemos estado viendo, funciones algebraicas, ¿no? Luego veremos trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Dentro de las algebraicas es donde se utilizan más estas fórmulas para resolver la derivada y existen además otras reglas. Por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo hicimos por la regla de la cadena sumas o restas de derivadas, porque eso es lo que hicimos, operaciones. Teníamos, por ejemplo, x al cuadrado menos x más 1 y eso ya es una función o un polinomio. Y esto, en términos de la derivada, es una suma o resta de derivadas. Entonces, hay una fórmula que ustedes van a encontrar por ahí en los formularios que viene cómo nos explica cómo obtener la derivada de una función por fórmula. Entonces, eso lo vamos a ver ahorita, primero calculándolo por las reglas básicas o las fórmulas básicas de derivación y luego, pues, por reglas en particular, porque hay una regla para cuando tenemos un producto o queremos obtener la derivada de un producto y entonces se utiliza algo que se conoce como regla de regla del producto, existe otra que se llama regla del cociente y otra que se llama regla de la cadena, ¿no? Entonces, así es como vamos a ir desglosando estos tipos de derivada, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nosotros ya hemos estado estudiando. Hoy ustedes han ido entregando por Teams, ahorita estos ejercicios que tenemos acá también se van a entregar en una tarea de Teams. No se van a entregar hoy, se van a entregar hasta la siguiente clase de derivación por fórmulas, ¿no? Entonces, bueno, vimos ya lo que era la definición de derivada. Espero que ya les haya quedado claro cuál es el concepto de esta derivada, la recta o la tangente de una curva y la rapidez o la razón de cambio que se presenta en un momento dado en una curva. Por eso es una razón de cambio en un instante x igual a y eso pues obviamente se convierte en la derivada de la función. Utilizamos la regla de los 4 pasos y si bien esto era largo y había que hacer el incremento y ahí es cuando muchas veces se equivocan con esta regla de los 4 pasos porque hacen el incremento a x al cuadrado pero luego se les pasa a hacer el incremento a 2x, ¿no? O hacen mal el incremento en 2x, tendría que ser 2 y luego x más delta x y eso hace que x se convierta en 2x y delta x se convierta en 2 delta x. Entonces, ahí es donde a veces vi que se confunden, deben desarrollar bien el binomio o el polinomio, porque por aquí teníamos un término elevado al cubo, entonces hay que desarrollar adecuadamente los binomios o los productos notables para que, pues obviamente yo obtenga los términos que corresponden. Si yo no desarrollo bien este binomio, si yo no multiplico bien este producto notable, pues obviamente no voy a obtener todo este polinomio adecuadamente y obviamente no voy a restar adecuadamente y no me va a salir los datos que yo necesito, no me va a salir la derivada como corresponde, ¿no? Aquí vi que algunos ya aprendieron y lo hicieron más fácil, en lugar de poner cada uno entre delta x, bueno, lo dividen todo, pero saben perfectamente que este delta x divide a este y a este también, ¿no? Entonces, bueno, precisamente por eso deben estar en las sesiones y deben repasar los videos, porque los tienen allí, tienen los videos para resolver los ejercicios. Busquen precisamente la parte donde se explicó, donde resolvimos, expongan sus dudas, porque a veces no dicen nada, porque ya que acabe la clase, ya adiós, matemáticas, vámonos, ¿no? Y además hoy es viernes.
Entonces, bueno, traten de entenderlo bien porque de esto depende lo que vamos a seguir viendo y lo que van a ver en cálculo integral. Y si les da a alguien más en cálculo integral, pues no van a entender nada, ¿no? Estos son los ejercicios que ustedes ya resolvieron. Por ejemplo, pues estaba un poco más complicado. Y ahorita, por fórmulas de derivación, vamos a poder darnos cuenta que la derivada de esta función tiene que hacerse de esta manera. Multiplicar el 3 por 3, que me da 9, y al 3, que es el exponente, restarle 1. Entonces, la derivada de esta función será 9x al cuadrado. Así de simple. Y entonces, por eso las fórmulas de derivación nos facilitan mucho obtener las derivadas de las funciones, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya están los que hicieron los ejercicios la vez anterior y ahora pues también habíamos visto lo que era la derivada por fórmulas. Ustedes me ayudaron a resolver este ejercicio. A partir de aquí vamos a retomar. Ustedes me ayudaron a ver cómo pasamos de la regla de los 4 pasos a una derivada por fórmula, ¿no? Entonces vimos que la pendiente m es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de delta y entre delta x, y esto es la derivada de y respecto a x de una función. Podemos ver que esta derivada se expresa como lo tenemos aquí, de y sobre dx, o y' de x, o d sobre dx, o f' de x, o d mayúscula x. Cualquiera de todas estas expresiones me representa la derivada de una función. Entonces, si yo tuviera f de x y colocara f' de x, tendría una función. Si yo tuviera g de x, entonces, entonces la derivada sería g' de x, y si es h de x, pues la derivada será h' de x, o simplemente y' de x, o simplemente dy sobre dx, o d sobre dx. Cualquiera de todas es derivada de una función. Y entonces, ustedes me ayudaron a resolver este ejercicio, ¿no? Tomamos la función más simple, que es la función x. No tiene ningún coeficiente y no tiene ningún exponente, aunque realmente sí lo tiene. El coeficiente de este término x es 1 y el exponente de este término es 1. Entonces, me ayudaron a empezar a hacer la regla de los 4 pasos. Primero cambiar f de x por y, luego hacer el incremento tanto a la variable y como a la variable x, luego restar la función original, y entonces a este término dividirlo entre delta y delta x. Y esto hace que delta y entre delta x se haga 1 y que esta función, cuando yo la eleve al límite, cuando delta x tiende a 0, sea 1. Esto es la derivada de una función que yo puedo expresarla así, como y' de x igual a 1, o como la derivada respecto a x es igual a 1. ¿De quién? De esta función x. Y entonces yo puedo aplicar reglas de derivación, que son las que yo les presenté aquí. La fórmula para una constante, cuando yo tengo la función y igual a c, será que la derivada de y respecto a x es 0. Cuando tengo una potencia, tengo esta función y igual a x a la n es la potencia. La derivada de y respecto a x para esta función será n por x a la n menos 1. N viene siendo esta n coeficiente viene siendo este mismo, entonces este coeficiente pasa acá, y a este exponente le resto 1. Esta es la fórmula que yo voy a utilizar. Lo mismo sucede para la derivada de un número, pero aquí vamos a ver un caso interesante en la siguiente diapositiva. Aquí tenemos una combinada, y aquí tenemos entonces que de estas dos yo puedo hacer la derivada de una constante por una función. Y si se fijan aquí, pues yo ya cambié la variable x por la variable v. Entonces tengo la función y igual a n por v, donde n es la constante y v es la variable, y la derivada de y respecto a x, aunque solo podría colocar la derivada respecto a x o la derivada de v, sería n por dv sobre dx. Entonces, estas son las principales fórmulas de derivación. Si yo entiendo estas, lo demás no me va a costar trabajo. Entonces, bueno, vamos a ver, bueno, aquí tenemos tablas de fórmulas que ya les había comentado, y aquí tenemos, miren, por ejemplo, aquí tenemos la derivada de una función combinada, una constante por una variable. Aquí tenemos la derivada de x, aquí la derivada de una constante, aquí la de una constante por la variable, que nos va a dar solamente la variable, y aquí la derivada de la constante igual por una variable. Ahora, si aquí yo puedo darme cuenta que x es una variable, pero v puede ser
un cambio de variable. Y entonces esta puede ser otra función compuesta de varias funciones de x, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir desglosando poco a poco este tipo de fórmulas. Aquí están otra vez las mismas. La derivada de una constante respecto a x es 0. La derivada de x es 1. La derivada de una constante por una variable es igual a la constante por la derivada de la variable. Ahorita lo vamos a ver. Y esto, pues prácticamente ustedes ya lo hicieron con la regla de la cadena. La derivada de una suma o resta de funciones, ¿no? Va a ser, pues, la derivada de cada una de ellas, es decir, la suma o resta de la derivada de cada una de ellas. Y luego aquí está la combinada y luego aquí está el exponente, pero multiplicado por una variable. Entonces, fíjense cómo podemos hacer todas las combinaciones, pero si entendemos las primeras, vamos a entender todas las demás. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a ver, si yo tengo una constante, una función constante, es decir, yo tengo y igual a c. La derivada de una constante va a ser 0. Así que si esa constante es 5, es 8, es 1000, es 300, es pi, es epsilon o cualquier constante, su derivada va a ser 0. Y veamos un ejemplo. Si yo tengo y igual a 5, la derivada de y respecto a x va a ser 0. Así de simple. La derivada de un número siempre va a ser 0. Los números son constantes. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a la siguiente. ¿Cómo es la derivada de una potencia? Bueno, si yo tengo una función y igual a x a la n, y n es cualquier número natural, bueno, pues entonces la derivada de y respecto a x será n, que es la potencia, por x a la n, que es la misma potencia, menos 1. Es decir, la potencia la voy a convertir en coeficiente que multiplica a la variable y a esa potencia le voy a restar 1, siempre. Entonces, si yo tengo una función y igual a x a la sexta, la derivada de esa función, ¿cuál creen ustedes que sería la derivada de esa función? Si aplicamos esta fórmula. 6. 6. Igual, ¿no? ¿Qué más? Ahí 6 está bien. ¿Qué seguiría? Siguiendo esta fórmula, yo voy a obtener la derivada de esta función. Ahí está muy bien, 6, pero nos falta, ¿no? Sería ¿Qué 6 es? menos 1. ¿6 qué? Menos 1. 6 menos 1, pero entonces, ¿cómo quedaría toda la derivada? Ya me dijeron 6. ¿Qué falta? Sería 6 por x a la 6 menos 1, ¿no? Ok, muy bien. Así es, 6 por x a la 6 menos 1. ¿Y 6 menos 1 cuánto me da? 5. Ok, entonces, ¿cuál sería la derivada ya completa? 6x a la 5. Así es, muy bien. La derivada de esta función sería 6 por x a la 6 menos 1, como nos dijo su compañero, y luego haciendo la operación que corresponde, la derivada de esa función sería 6x a la 5. ¿Vale? Y eso es lo que obteníamos, ¿se acuerdan que cuando hacíamos las derivadas por la regla de los 4 pasos, yo les iba diciendo, esta derivada es tanto, porque por fórmula es mucho más fácil. Lo que pasa es que muchas veces estas fórmulas a algunos no les es tan fácil aprendérselas. Por eso existen tantos formularios. Si ustedes van a Google y buscan fórmulas de derivación, van a encontrar un mundo de tablas de fórmulas y siempre las van a encontrar. El principio va a ser el mismo, pero las van a encontrar de diferentes maneras, ¿no? Ok, muy bien. Vamos a la siguiente. La derivada de una constante por una función. Cuando yo tengo y igual a n por x, es decir, la función cuando solo es x, porque si la función es x al cuadrado, o es x al cubo, o es x a la pi, o puedo tener incluso x a la otra función, pues obviamente ya voy a tener que hacer otras funciones. Pero cuando yo tengo nada más un número por x, la derivada de esa función va a ser solamente el número. Entonces, si yo tengo la función y igual a 100x,
la derivada de esa función o de ese número, ¿cuál sería? ¿100? Así es, la derivada de n por x, es decir, de una constante o de un número cualquiera, pues va a ser el mismo número. En este caso, y igual a 100x, pues la derivada es 100. Si fuera x al cuadrado, ya no sería lo mismo. Entonces tendría que aplicar, muy bien, gracias joven, una función combinada. Entonces vamos a ver el ejemplo de la función combinada. Y igual a c por x a la n. Ahora quiere decir que tengo un coeficiente y tengo un exponente. Entonces, la función de esta, la derivada de una constante, pues es 0. Pero como yo ya lo tengo como coeficiente y este lo va a multiplicar, o este coeficiente puede ser otro número, entonces ahora ya tengo que aplicar diferentes funciones. Este número no puede ser 0, porque no es esta misma constante, tiene que ser un número. Entonces, para no confundirlo con el exponente, le ponen c. Si yo quiero la derivada de esa función, entonces deberé tomar la constante, luego el n, o sea, voy a aplicar la regla de la potencia aquí, y entonces voy a utilizar n por x a la n menos 1. Es decir, será la constante más la función. Es combinada porque hagan de cuenta que es esta misma, n por x, pero aquí lo cambié por c por x, porque este es un número. Entonces, lo cambio por n y entonces sigo teniendo la constante. Tengo que pasar aquí el exponente, multiplicarlo por c y luego esto multiplicarlo por x a la n menos 1. Entonces, estoy aplicando tanto esta función como esta función. Estoy aplicando estas dos. Para no confundirme con n, lo cambio por c. Y entonces vamos a ver qué sucedería con la función y igual a 10 a la x a la cuarta. ¿Cuál sería la derivada de esta función aplicando las fórmulas de derivación? ¿Cómo me quedaría? ¿Quién sería c? Sería 10 por 4 por x a la 4 menos 1. Ok, muy bien. Entonces, la primera parte de la fórmula sería 10 por 4 por x a la 4 menos 1. Y ahora sí, ya que sustituí en esta fórmula sencilla de derivación, hago las operaciones. Entonces, ¿cómo me quedaría ya sin paréntesis y ya sin operaciones esta derivada? ¿40x al cubo? Ok, muy bien. La derivada de y respecto a x sería 40x al cubo. Esta función combinada puedo yo expresarla de esta otra manera. Muy bien. Cuando yo tengo y igual a n por b, ya estoy cambiando x a la n o x por cualquier otra derivada, por cualquier otra función. Entonces, la derivada de y respecto a x será igual a n por la derivada de la función. Porque yo puedo aplicar esta, yo puedo aplicar esta, yo puedo aplicar esta, puedo aplicar cualquiera, pero n es el número que se va a quedar aquí multiplicando como coeficiente a la derivada de la función, ¿no? Esto es lo que sería en realidad la derivada de una constante por una función. Aquí realmente estaríamos obteniendo la derivada de un número, pero realmente también es la derivada de una función, porque este sería x a la 1 y entonces x a la 1 sería x a la 1 menos 1 y 1 menos 1 es 0. Y x a la 0, ustedes saben que en las reglas de los exponentes, todo número variable elevado al exponente 0 es 1. Entonces aquí sería 1 y tendría yo 1 por n. Por eso nos queda solamente n. Entonces, bueno, espero que le hayan tomado por allí captura a esta tablita de fórmulas. ¿Qué podemos hacer? Vamos a ver. Oh, pero no se va a poder. Oh, para que nos guiemos por las fórmulas. Vamos a hacer algo. Vamos a recortar las fórmulas y vamos a pegarlas acá. Para que ustedes las puedan observar en la siguiente diapositiva. Voy a cortar estas fórmulas.
y se las voy a pegar aquí en la siguiente diapositiva para que las puedan resolver. Vamos a hacerlo chiquito. Bueno, no tan chiquito. Ahora sí. No importa que vean los resultados, ahorita finalmente lo vamos a ir resolviendo. Ah, pero quedó al último. ¿Por qué sucedió? Ahí voy. Denme un segundo. A este no le vamos a poner la animación. Entonces este debe quedar así. Ahí está. Bueno, vamos a resolver los ejercicios. Fíjense, ya les pegué aquí las fórmulas para que ustedes puedan ver cuál sería la que ustedes aplicarían para cada uno de estos ejercicios, ¿no? Entonces, vamos a ver. Tiene número consecutivo porque la vez anterior hicimos 10 ejercicios y ahorita vamos a comenzar con el ejercicio número 11. Si yo tengo la función y igual a 7x, ¿cuál sería la derivada de 7x? ¿La de una constante, la de una potencia o la de una constante por una función o combinada? ¿Cuál sería? Constante por una función. Constante por una función o la derivada de un número como tal, pero aquí no puede ponerse así porque si le ponemos de un número tendríamos que usar esta, ¿no? Entonces, si es la derivada de un número, ¿cuál sería la derivada de y respecto a x de 7x? Sería 7, ¿no? Ajá, muy bien. Todos los que quieran pueden prender su micro, ¿no? La derivada de y respecto a x es 7, muy bien. Entonces ahí se va entendiendo, ¿no? Vamos al siguiente. ¿Cuál sería, si yo tengo la función y igual a 5, la derivada de esta función? ¿La derivada de una constante, de una potencia o de una constante por función o combinada? Sería una constante, ¿no? Muy bien, es una constante, entonces ¿cuál sería su derivada? 0. ¿Ok? Todos los que quieran abran su micro y contesten, ¿no? La derivada de y respecto a x de y igual a 5 es 0. Ok, muy bien. Vámonos al siguiente. Ahora cambié la variable. Ahora no puse x, pero puse r. Es lo mismo, ¿no? Si yo tengo y igual a 4 por r al cuadrado, ¿cuál fórmula utilizaría? ¿Constante, potencia, o combinada, o constante por función? Una combinada. Ok, muy bien, una combinada. Esta les va a costar un poco más de trabajo, pero entonces ustedes háganlo. Pueden tener ahí su lápiz a la mano, resolverlo. ¿Cuál sería la derivada de esta función? Aplicando esta fórmula de derivación que tenemos ahí. Sería 8x a la 1. Sería un... A ver, ¿quién más? Muy bien, a ver los demás. 8R nada más. Ajá, ¿quién más? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? La derivada de esta función sería 4 por 2 por r a la 2 menos 1. Entonces, la derivada de esta función, acá no se ve porque la puse en clarito, sería 8r a la 2 menos 1 es 1 y r a la 1 es solamente r porque el exponente 1 no se pone, ¿no? Ok, muy bien. Vamos al siguiente. La derivada de la función y igual a menos 3x menos 8, ¿qué tipo de derivada sería? Es constante por función, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, esto sería, muy bien, una derivada combinada, pero no combinada como la que vemos aquí, porque exactamente tenemos una constante por una función. Y entonces aquí, pues ya pareciera que de acuerdo a estas fórmulas se complica, ¿no? Pero en realidad no es así. Ok, ¿cuál sería entonces la derivada de esta constante por función? Obviamente todo el que está aquí, pues va a saber. Menos 24. Pero fíjese que no estamos multiplicando porque aquí si se fija, es una resta de funciones. Tenemos menos 3x y menos 8. Entonces es una resta de funciones. Y 3 y 8 no son términos semejantes. 3x es un término y 8 es otro término. ¿Por qué?
8 no tiene X. ¿Cuál es la derivada de la constante? Menos 11x. A ver, analícenlo. ¿Cuál es la derivada de Menos una 3 constante? menos 8. Menos 3 menos 8, ok. Vamos cerca. Pero a ver, este 8, ¿están de acuerdo en que esta es una y esta es otra? ¿Están de acuerdo? Aquí solo teníamos un término. Aunque este es 4r al cuadrado, este sigue siendo un solo término. Pero aquí ya tenemos operaciones. Aquí ya tenemos un signo. Entonces, este es un término y este es otro. Aquí ya tenemos una resta de términos, un polinomio. O este es un binomio porque son dos. Entonces es menos 11. ¿Por qué sería menos 11? ¿Cuál de todas estas reglas afirma? A ver, vamos a observar. Si yo los tuviera por separado, tendría y igual a menos 3x y y igual a menos 8. ¿Están de acuerdo? Si las tuviera por separado. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Y igual a menos 8, ¿cuál de estas fórmulas ocuparía? La constante. La constante. Entonces, ¿cuál sería la derivada de y igual a menos 8? ¿Cero? Así es, la derivada de menos 8 sería 0, porque es constante y esto es operación, no se están combinando. Entonces aquí tendría menos 3x menos 0, porque aquí ya la derivé. Ahora vamos a derivar esta. ¿Cuál sería la derivada de...? Entonces nada más sería menos 3. Así es, la derivada de esta función solamente sería menos 3. Fíjense bien, si yo aplico las fórmulas de derivación, sin verlo aquí tal como está, la derivada de menos 3x, pues aquí estaría, ¿no? Sería esta o sería esta, ¿no? Cualquiera de las dos, porque el exponente es 1 y 1 menos 1 es 0. Entonces, ocuparía esta o ocuparía esta. Entonces, si tengo menos 3x, la derivada es menos 3, porque es el mismo número. Y en menos 8 ocupo la constante. Entonces, este desaparece porque es 0 y la derivada únicamente es menos 3. No sé si aquí lo desarrollé, pero obviamente acá no se ve, ustedes lo tienen que resolver. La derivada de y respecto a x es menos 3. Ustedes lo tienen que desarrollar, ¿no? Vamos a un siguiente ejercicio. Fíjense bien, ya se pone cada vez más complicado, ¿no? Y es igual a menos x al cuadrado menos 2x más 1. ¿Qué debo hacer? Lo mismo que hice aquí. Aplicar la derivada para este, la derivada para este y la derivada para este. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuál sería la derivada del primer término? Sería 1. Acá. Menos 2x. Ok, no escuché bien por ahí, solo escuché el último, menos 2x. Muy bien. ¿Cuál sería la derivada del segundo término? Menos 2. Ok, muy bien. ¿Y cuál sería la derivada de 1? 0. Ok, entonces la derivada de esta función o de este polinomio sería menos 2x menos 2, que era lo que nosotros obteníamos por la regla de los 4 pasos. Ustedes ya lo hicieron por la regla de los 4 pasos y ahora lo pueden hacer utilizando las fórmulas de derivación, ¿no? Entonces, bueno, puse estos primeros 5 ejemplos y ustedes, pues obviamente ahorita que terminemos la clase, los van a pasar en su libreta, los van a repasar y la siguiente vamos a resolver otros o les voy a dejar otros de tarea, ¿no? Ahorita no, porque la tarea ya son estos. Ahora, fíjense bien, precisamente para que no nos confundamos aquí con las fórmulas sencillas o las más simples, pues podemos aplicar otra fórmula que es la derivada de una suma de funciones. Y entonces yo estoy cambiando ya, u puede ser el 2x al cuadrado, v puede ser el 2x y w puede ser el 1 que nosotros teníamos en la otra, en el otro ejemplo. Y la derivada de esta función u más v menos w,
va a ser igual a la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función menos la derivada de la tercera función. Y entonces así yo ya puedo derivar una por una. Por eso ustedes en las tablas van a encontrar esta fórmula. Y este signo puede cambiar. Y además pueden ser muchísimos más términos. Yo voy a sacar la derivada de cada uno de los términos que yo tenga en este polinomio, en estas funciones algebraicas, suma o resta, porque para la multiplicación y división es diferente, ¿no? Entonces, bueno, si ahora yo quisiera obtener la derivada de y igual a menos x al cuadrado menos 2x más 1, ¿qué tendría que hacer? Pues obtener la derivada de la primera más la derivada de la segunda más la derivada de la tercera. Y de acuerdo a lo que ustedes me fueron ayudando a hacer, bueno, pues la derivada de esta función sería la derivada de la primera, que aplicando las fórmulas es menos 2x por 2 menos 1, menos la derivada de la segunda, que solamente es 2, más la derivada de la tercera, que solamente es O. Aquí tenemos este es U, este es V y este es W. Aquí me equivoqué. Bueno, no me equivoqué. Es que es una función diferente, ¿no? Aquí es menos, pero aquí es más. Y ahora sí, ¿cuál sería la derivada de esta función? Yo no escuché. ¿Qué parte no escuchó, joven? ¿Se cortó algo, el sonido o algo? Vamos a regresar. Lo de cuá, no sé qué era. No sé qué preguntó. ¿Que cuál sería ya la derivada de esta función? Si yo tengo esta función y siguiendo esta regla para una suma o resta de funciones, ahora la derivada de esta función tendría que ser la derivada de la primera menos la derivada de la segunda más la derivada de la tercera, ¿no? Entonces yo ya lo puse aquí. La derivada respecto a x, y es mejor ponerlo así, porque si cambiamos la variable, entonces así no tenemos que poner de y respecto a x. Ahora tendría la derivada de la primera, aplicando las fórmulas que teníamos antes, sería menos 2 por x a la 2 menos 1, menos la derivada de la segunda, que sería 2, más la derivada de la tercera, que sería 0. ¿Cuál sería, esa fue la última pregunta, cuál sería ya la derivada de esta función? Menos 2x menos 2. Ok, muy bien. La derivada de esta función sería menos 2x menos 2. Entonces, bueno, esto es todo lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué razón? Porque a mí no me gusta que nos saturemos y nos vayamos haciendo bolas. Yo espero que si somos constantes tengamos tiempo de ver todas las derivadas, pero vamos a ir digiriéndolo por partes, ¿no? Entonces, dudas, adelante, comentarios, lo que ustedes me digan, quejas o sugerencias, adelante. ¿Sí se va entendiendo? ¿Puede poner la diapositiva de las fórmulas otra vez? La diapositiva de las fórmulas otra vez. Esta, aquí donde las obtuvimos. Ajá. Ok, adelante. Qué bueno que pregunto por esta. Esta parte es la que ustedes van a encontrar en las tablas de fórmulas. Esta. Generalmente a veces no encuentran esta, lo que encuentran es esto. Lo van a encontrar de muchas formas, pero lo importante es que lo entiendan. Ahora, ¿qué van a hacer ahorita en nuestra segunda parte de la clase? ¿Ya puedo cambiar la diapositiva, joven? No sé quién me preguntó. Ya podemos cambiar la diapositiva, ya la tienen por allí. Ya. Ahora, va, muchas gracias. Ahora, ¿qué van a hacer ahorita? Pues trabajar con estos ejercicios. Aquí ya tenemos algunos resueltos y obviamente ustedes van a terminar de resolver lo que falta, ¿no? Acá, por ejemplo, en el 13 hay que terminar la derivada hasta acá. En el 14, pues primero hay que desarrollarla y luego terminarla. Y en el 15 igual, ¿no? Hay que desarrollar la derivada. Aquí lo hicimos sin conocer esta ecuación para derivar, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Lo encontramos de esta manera,
pero lo podemos resolver nada más haciendo las operaciones. Fíjense cómo acá se confundían y hacían una operación, pero es una derivada para 3x y una derivada para 8. Es una derivada para x al cuadrado, una derivada para 2x y una derivada para 1, utilizando las básicas. ¿Estamos de acuerdo? Y pues solamente les voy a dejar un ejercicio para que ustedes lo resuelvan y lo tengan de tarea para la siguiente clase, que vendría siendo el ejercicio número 16. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya tienen tarea. Van a elaborar estos ejercicios y van a resolver además el ejercicio número 16, que va a ser, ahorita les voy a poner por acá, lo voy a poner aquí, pero este ejercicio, ay, quién sabe qué pasó aquí, ya se movió todo, pero no importa, luego lo arreglamos. Este ejercicio 16 va a ser, voy a poner este, va a ser 4x al cuadrado. Vamos a poner los sencillos. Más x más 1. Este es el otro ejercicio que les voy a dejar de tarea. Entonces, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Ahora, ¿qué les sugiero? Pues que los trabajen ahorita, porque acuérdense que todo esto va a reportes, ¿no? Entonces, ahorita ya están generando un nuevo reporte. Háganlo bien de una vez para que después ya nada más saquen fotos, peguen y entreguen, ¿no? Tenemos del 11 al 16 y en la siguiente sesión, pues ustedes me van a decir cuál es la solución para este ejercicio número 16. Obviamente aquí pues ya van a poder aplicar esta ecuación o pues aplicarlo directamente utilizando cada una de estas. Es lo mismo, ¿no? Uno puede jugar con el cálculo diferencial siempre y cuando llegue al resultado que corresponde. ¿Alguna duda, chicos? ¿Lo ven difícil? ¿Lo ven fácil? ¿Se hacen bolas? ¿O todo bien? Ustedes digan. Yo los escucho. ¿Todo bien o todo mal? Ay, los silencios me asustan. ¿Cómo ven? ¿Sí se les va haciendo fácil o difícil? Adelante, joven Braidan. ¿O se le fue ahí un dedazo? Díganme, ¿sí se va haciendo digerible? ¿Sí lo van entendiendo? Sí, profa. ¿Sí? Vale. Los demás, ay, las chicas aquí son muy silenciosas a veces. Yasmín, ¿sí nos va quedando claro? Alma, Patti, Paola, Fanny, Keren. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Vale. Si no hay dudas, aquí nos vamos a quedar. La siguiente hora, por favor, hagan sus ejercicios para que ahorita que lo acabamos de ver, y lo espero que sí lo hayan ido entendiendo, lo resuelvan. Y ya la siguiente clase vamos a hacer otros ejercicios de esos, vamos a ver la regla del producto y la regla del cociente. Espero que lo podamos ver en una sola sesión. Y después veamos la regla de la cadena. Es lo básico que tenemos que ver en funciones algebraicas y derivación por fórmulas, ¿no? Entonces, aquí cerramos nuestra sesión. Nada más yo me quedo con las personas que tenemos alguna actividad por ahí todavía trazada, por favor. Braidan ya no, ya está al corriente. Nada más Saúl y Francisco, si es que están por acá. Luego ya saben que es la sesión espiritista, no andan por allí. Nos quedamos nada más rápido unos minutos para que puedan terminar de entregar actividades y podamos salir, ¿no? Lo veo un poco difícil, pero sí puede. Aunque lo vea un poquito difícil, después uno se familiariza con las fórmulas. Es muy digerible lo básico del cálculo diferencial. Algunos a le llaman precálculo. Nosotros lo estamos viendo como cálculo avanzado, pero para el nivel básico. Pero muchos a esta materia le llaman precálculo, porque es sencillo una vez que uno va entendiendo qué es lo que debe hacer. Entonces, bueno, si no hay más dudas, comentarios, ya podemos salir. Yo ahorita cierro la sesión y ya nada más me quedo con sus compañeros para terminar de entregar actividades y tener ya sus entregas y todo al corriente y podernos ir con lo que corresponde. Porque ahorita necesitamos ir por partes para que no se les acumule el trabajo, ¿no? Sí, ya puede salir, joven. Todos los demás también ya podemos salir. Nada más los que tienen actividades no entregadas, por favor. Si es que están acá, porque luego resulta que ni están, ¿no?
Vale, chicos, tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y estamos en contacto el próximo martes. Voy a dejar de grabar la sesión. Gracias, profa. Buen día. Bonito fin de Hasta semana. luego. Igual, Yasmin, hasta luego. Bonito fin de semana a todos. Hasta luego, Hasta jóvenes. luego, maestra. Buen fin de semana. Hasta Nos luego, vemos. hasta luego, Arturo. Cuídese mucho. Que estén todos muy Igualmente. bien. Hasta luego. Hasta luego. Bonito día a todos. Cuídense mucho.